Hola chicos, me da gusto saludarlos otra vez y en esta semana vamos a ver el tema de narrativa de un cortometraje. Recordemos que seguimos dentro de nuestra temática de lo que es la técnica de stop motion y que todo este proceso que estamos conociendo nos va a ayudar a elaborar nuestro cortometraje final para llevar a cabo esta técnica. Pero antes tenemos que conocer pues este pequeño proceso que va detrás de la realización de nuestro cortometraje, proceso el cual es muy importante trabajarlo cuidadosamente para tener un resultado bastante interesante y que atraiga al público. Bien, una narrativa dentro de un cortometraje, pues es como lo que siempre nos han dicho desde la primaria, que son los tiempos que lleva un cuento. Por ejemplo, ustedes en español debieron haber visto que hay 3 tiempos dentro de una historia de un cuento, que es la introducción, un desarrollo y una conclusión. Estos 3 puntos, aunque son pequeños, o me refiero a que son pocos, son muy importantes en la elaboración de la historia. Sabemos nosotros que existen miles de historias, incluso unas que no se han contado todavía, hay unas que ya son clásicas, pero cada una de ellas, llámese película, serie, cuento, novela, cortometraje, caricatura, etcétera, todas las historias tienen esos 3 momentos, ¿sí? En la introducción vemos que pues normalmente en las películas o cortometrajes lo que hacen es como presentarnos a los personajes, nos dicen el contexto donde viven, características de su personalidad, dónde se está llevando a cabo la historia, etcétera, etcétera. A veces hay películas que empiezan al revés, del final hacia el inicio, pero normalmente o la línea tradicional de una historia es el inicio, donde aquí vemos que hay un acto uno que es como el detonante de toda la historia que va a vivir el personaje, ¿sí? Y que va a haber un giro en la historia que nos va a llevar al acto 2 o punto medio, donde en este punto medio de la historia encontramos el problema, ¿sí? El problema que se va a enfrentar nuestro personaje o nuestro protagonista, un problema que pues sabemos siempre es importante dentro de lo que se nos está contando, y ese problema también hace que los espectadores pues se claven un poco más con la historia. En el caso de los largometrajes o películas, por ejemplo, pues los directores o artistas tienen más tiempo para hablarnos sobre ese problema, cómo lo van a solucionar, qué es lo que pasa y etcétera, etcétera. Y en el cortometraje, pues no es el suficiente tiempo. Algunos cortometrajes, pues sí tienen incluso a 10 minutos para contarnos rápidamente una historia. ¿Y qué entonces es lo que lo hace un buen cortometraje? Bueno, un buen cortometraje es aquel que utiliza el tiempo que tiene de disposición. Yo les estoy poniendo de ejemplo 10 minutos, hay cortometrajes de 20, etcétera. La creatividad en la que el director o el artista nos cuenta esa historia en ese corto tiempo y que el espectador pues le llame la atención. ¿Qué lo hace un mal cortometraje? Hay cortometrajes que pues pasan los 10 minutos y al final ni entendemos nada o no sabemos qué nos quiso decir, dónde estuvo el problema o no entendemos la historia, ¿sí? Entonces, esa es lo que hace un cortometraje interesante para los espectadores. Y después, cuando ya nos muestran el problema, que el protagonista pues tiene que solucionarlo y demás, existe un segundo giro en la historia que va en el acto 2, perdón, en el acto, entre el acto 2 y el acto 3. Este segundo giro de la historia es así como que pensando que ya se va a solucionar el problema, pero vuelve a acontecer otra cosa, o a lo mejor el problema se vuelve más grave, ¿sí? Ese tipo de tensión, no sé si les ha pasado, que a veces vemos una película o leemos una historia y estamos tan clavados en la historia que de repente nos frustra un poco, este,
pues el saber qué va a pasar, ¿no? O vemos que ya al pobre protagonista le está pasando de todo y cuando pensamos que ya no le puede ir peor, ¡pum!, pasa otra cosa y pobrecito le va todavía peor de lo que es. Entonces, este segundo giro, precisamente, o los giros de la historia nos ayudan a nosotros como espectadores mantenernos atentos a lo que está pasando en la película. Si no hubiera este tipo de giros o no hubiera un problema que resolver o un paradigma, lo que pasaría sería que pues perderíamos el interés en la obra y eso pues no le conviene obviamente a las productoras de cine o de series o cualquier otra historia que nos estén contando. En la cuestión del cortometraje, recordemos que seguimos pues abrumados por el corto tiempo que tenemos y al final tenemos que llegar a un clímax, ¿sí? El clímax de la historia es cuando ya se soluciona el problema, todo aparentemente está perfecto para el protagonista o los que están dentro de la historia. Y este clímax a veces pues no es de color de rosa, porque recordemos que hay historias que no tienen finales felices, pero el clímax normalmente es donde se solucionan todos los problemas. Y llegamos finalmente, valga la redundancia, al final de la historia, ¿sí? Que es el último paso de todo el proceso que nos está contando la historia. Entonces, el final, pues, es ya cuando sabemos qué pasa con el protagonista o los protagonistas de la historia, sabemos si se solucionó el problema o no, si alguien murió, si alguien mejoró, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya se aclaran todas las dudas. Cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de historias, hay historias que nos dejan finales, pero como abiertos. ¿Por qué me refiero a finales abiertos? Es decir, que dejan a la imaginación del espectador el pensar si todo terminó bien o no terminó bien. Esto nos pone como un poco más de interés dentro de la historia. A veces algunos espectadores se frustran porque dicen, no supe qué fue lo que terminó, pero finalmente, pues estos son los 3 momentos más importantes dentro de cualquier historia y acuérdense, pues nosotros vamos a contar una historia en un cortometraje, es decir, en un espacio de tiempo bastante corto, aproximadamente unos 10, 15 minutos. Obviamente ya cuando tengamos desarrollado nuestro personaje principal, quiénes son los secundarios, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo poco a poco todos estos temas que estamos viendo se están relacionando para un producto final, pero que son necesarios llevarse cuidadosamente para que nuestro producto pues nos quede muy bien hecho. Bien, te voy a pedir de tarea que por favor veas el cortometraje de Vincent. Este cortometraje lo hizo el director de cine muy famoso Tim Burton, el cual, como ya les había comentado en cápsulas anteriores, es uno de los directores de cine más reconocidos y que utilizan mucho la técnica de stop motion. ¿Por qué les pido que vean este cortometraje? Porque este cortometraje habla mucho sobre la historia de Tim Burton, cuenta o trata de mostrar lo que él vivía en su niñez. Él se sentía una persona pues incomprendida, pensaba que la gente pues lo miraba mal, pero pues él vivía en un entorno donde pues él vivía ciertas circunstancias o tenía una imaginación muy grande que el mundo a veces no lo entendía. Entonces, por eso prefería aislarse y bueno, no les quiero contar más, quiero que vean el cortometraje y por favor, me identifiquen en su libreta, me van a anotar los 3 momentos de la historia de este cortometraje. Me vas a decir de tal minuto a tal minuto es el inicio, en tal minuto empieza el desarrollo y en tal minuto empieza el desenlace de la historia. Y me vas a describir, yo ya vi el cortometraje, entonces tú me vas a decir qué es el inicio, ¿sí? O qué pasa en el inicio, qué pasa en el desarrollo y qué pasa en el desenlace de la historia, ¿sí? Y otra tarea que te voy a dejar hablando de Tim Burton es precisamente que investigues sobre este famoso director. ¿Quién es Tim Burton? ¿Qué películas ha hecho? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Por qué le gusta tanto el stop motion?
Incluso en la ficha de actividades les dejé un link de un pequeño documental que habla sobre el artista para que puedas realizar tu tarea, o si tú quieres investigar por otra fuente de internet o en un libro, como gustes, puedes hacerlo. Pero quiero que me digas quién es Tim Burton, sus principales obras y pues ahora sí que datos curiosos, porque cuando nos veamos el Google Meet te voy a preguntar acerca de este famoso artista. Y bueno, sin más, recuerden que siempre les envío un abrazo virtual, que los amo